Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me gustaría empezar este video haciendo una pregunta. Para ustedes, ¿cuál sería la solución más efectiva para acabar con un grupo guerrillero, paramilitar o con el narcotráfico? Si es por la vía del diálogo o si es a través del ejercicio de la violencia. Yo creo que la respuesta más común, la respuesta con la que todos nos identificamos es que con el crimen no se negocia y que con los malos no se puede hablar, que definitivamente la respuesta o la acción más común es que se tenga que ir por medio de las armas para acabar con estas personas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a preguntar, nos hemos preguntado si esto realmente es un pensamiento propio o si obedece a construcciones o discursos que hemos venido escuchando en diferentes espacios que, digamos, de alguna manera van naturalizando o van haciendo que la respuesta más común para luchar contra el crimen sea por medio de la violencia y de las armas? Que entonces esto finalmente habla de un tipo de violencia cultural. A través de estas características que se instauran digamos, en la cultura, se empieza digamos, a legitimar o a pensar que la vía más adecuada para acabar con eso que amenaza o que genera tanta incertidumbre o tanto miedo tiene que ser a través del ejercicio de la violencia. Entonces, bajo esta premisa se terminan violando muchos derechos humanos, se terminan cometiendo crímenes de lesa humanidad porque se tiene que acabar a como de lugar ese enemigo. Sin embargo, para que como sociedad terminemos aceptando esto, se generan una serie de creencias, emociones y pensamientos que nos llevan a pensar que el conflicto es algo que nunca se va a acabar y que como es algo que define a las sociedades, sobre todo a las sociedades latinoamericanas o sociedades en las que por muchísimos años se ha vivido un conflicto, por ejemplo en Oriente Medio también lo vemos, tenemos el ejemplo de Colombia, también tenemos el ejemplo de México, que son países que durante muchos años han tenido que estar luchando contra altos índices de violencia, contra diferentes situaciones que amenazan la seguridad de las personas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad, digamos, lleva tanto tiempo viviendo un conflicto, se crean ciertas memorias que unas son más aceptadas que otras. Y lo más común que termina por suceder es que hay una versión que es la que toma el poder, que generalmente es una versión que polariza, en la que unos son los buenos y otros son los malos. Entonces hay un endogrupo que es un endogrupo que es muy bueno, que es muy noble, que es muy humilde, que es muy trabajador, y hay un exogrupo en el que se deposita todo lo malo. Entonces el exogrupo es el terrorista, es el violento, es el que amenaza con la seguridad y es el que hay que destruir. Y esto se empieza a justificar desde muchas instituciones que tienen mucho valor dentro de la sociedad, llámese instituciones educativas, instituciones políticas, la familia. Y entonces, bajo ciertos intereses políticos, se termina configurando una historia en la cual ese enemigo o ese otro peligroso termina siendo responsable de todo lo malo que sucede en cierta sociedad o en cierto país. Ese otro malo, con ese otro malo se ocultan situaciones de desigualdad, de inequidad social y de muchas otras vertientes que no se les da respuesta simplemente porque el interés o la principal prioridad del país es la seguridad de que se va a eliminar ese otro, de que se va a acabar con este, y entonces nos encontramos con diferentes gobiernos políticos o propuestas políticas que constantemente están abarcando el tema de tenemos que acabar con esto, tenemos que hacer esto contra esto, tenemos que hacer esto contra esto. Sobre todo y especialmente desde los medios de comunicación es donde se crean imaginarios ideales acerca del conflicto. Estos imaginarios e ideales
generalmente consisten en mostrar una versión de los hechos que termina cada vez más justificando que este enemigo es realmente un enemigo muy poderoso, es un enemigo muy destructivo y que solamente los buenos, mediante la toma también del poder, pueden hacerlo, pero que terminan por imponer barreras para que se dé la paz o para que se puedan establecer vías de diálogo con este enemigo o este grupo que ha hecho tanto daño. Y como son personas que han hecho tanto daño y se tienen que, digamos que se tienen que eliminar, se hace que la sociedad se desresponsabilice como de la, pues sí, de la responsabilidad que tiene en los hechos de conflicto y dejen de sentir culpa o vergüenza por lo que está sucediendo y deshumanicen o le quiten la categoría, digamos, de humano o de persona a todos aquellos que son considerados como los enemigos. Entonces, cuando se les quita esa categoría, pues se les puede eliminar más fácilmente sin que haya protesta, sin que nadie salga a decir por qué se está haciendo esto, sino porque realmente se merece que pase esto. Entonces se conforman las creencias de que los buenos tienen objetivos, tienen metas que se pueden ver dañadas si no se hace algo en contra de ese enemigo que es tan irracional, que es tan insensible y que solamente tiene la intención de dañar, y que como solamente tiene la intención de dañar, pues entonces como sociedad no estamos obligados a generar procesos de reconciliación o de diálogo para que se pueda trascender el conflicto, sino que digamos solamente es posible a través de la toma de las armas contra estas personas. Y entonces se configuran a sí mismo emociones, pero estas emociones son emociones de tipo político. ¿Por qué son de tipo político? Pues porque, como ya lo mencioné anteriormente, se construyen desde diferentes discursos que obedecen a intereses particulares que les conviene que el conflicto se perpetúe a lo largo del tiempo. ¿Para qué les conviene que se perpetúe? Porque bueno, a lo largo de la historia, lo que termina por suceder en sociedades donde el conflicto se ha extendido por muchos años es que emerge una sensación de ira, de rabia o de impotencia por no poder controlar lo que se está sucediendo, por no poder tomar control frente a esto, y la sociedad termina por bajar los brazos. Pero cuando se bajan los brazos, se les entrega el poder a un héroe que generalmente viene de un presidente o un político que promete que entonces se va a hacer esto y que se va a acabar con esto. Y pues también sucede con el bando contrario. Digamos que tanto endogrupo como exogrupo, o víctimas y victimarios, se polarizan en sus ideas frente a lo que está sucediendo. Ambos sienten que han sido violentados, que han sido dañados y que por eso es necesario una confrontación constante. Pero pues como lo nombré, sí hay una versión que prima, siempre va a ser así, siempre hay un bueno, y generalmente el bueno va a ser el Estado o va a ser el que tuvo suficiente poder para ponerse desde la historia, o que más ha tenido peso. Entonces se configura la categoría del héroe, que es el que va a poder acabar con estos, que es el que promete, el que va a luchar, el que va a hacer todo lo que sea posible, pero desde la vía de la violencia, desde la vía de las armas, para poder aplacar a ese enemigo que es tan poderoso. Y entonces ese descontento o esa ira se convierte en algo que es colectivo, que atraviesa la colectividad, y que no es solamente un individuo el que está sintiendo esto, sino que la colectividad en general justifica que todo el dolor que se ha vivido, o toda la víctima, o el hecho de ser víctimas de las circunstancias políticas que se están viviendo en ese momento, justifica que se acabe con ese enemigo. Entonces, digamos que todo esto que he venido nombrando es lo que de alguna manera nos permite comprender
¿Por qué como sociedad somos, digamos, tan dados a pensar que con los malos no se puede negociar? Y es porque hay historias o hay narrativas que constantemente han venido, digamos, legitimando esto. ¿Y qué es legitimar? Pues es aceptar finalmente que pues sí es así y que es la única opción o la única vía. Pero esto es paradójico porque pues vivimos en una sociedad que es muy católica y que digamos que está atravesada por este constructo de la religión, en donde se habla tanto de la reconciliación, del perdón, pero no somos capaces de perdonar, no somos capaces de reconciliarnos con ese otro que ha hecho tanto daño, pues porque la historia la ha puesto en ese lugar de que es violento, de que es malo y que como es malo y que como lo hemos deshumanizado, tiene que pagar por las consecuencias de sus actos. Pero ese pagar de las consecuencias de esos actos es eliminándolo. Nunca a través de la vía del diálogo, nunca a través de la vía de la palabra, pero este constante necesidad de la violencia, no nos damos cuenta de cuántas víctimas realmente cobra, de cuántas vidas se están perdiendo, que no necesariamente son personas que están relacionadas con el conflicto, y es lo que llamamos las víctimas colaterales. Digamos que nos gusta mucho hablar de guerra, pero que la guerra se haga con nosotros, que la guerra no se haga con nuestros hijos, que no se haga con nuestros familiares, sino con esos otros de por allá, que sí, que se haga con otros. Pero ¿quiénes son esos otros? Pues esos otros también son hijos, son hermanos, son personas que sufren, son personas que sienten lo mismo que nosotros, que sienten terror, miedo frente a la guerra, pero que a veces no quedó más que otra opción que verse involucrado con la guerra, o simplemente por el lugar o la circunstancia en la que estaba se vieron afectadas. Entonces, bajo este discurso de polarización, bajo este discurso que pone los buenos por aquí, los malos por allá, pues obviamente va a ser muy difícil hablar de paz y de reconciliación, porque si una sociedad se define únicamente a través del conflicto, únicamente a través de la violencia, y esto justifica intereses políticos para que no se devele todas estas otras situaciones de desigualdad, pues se va a seguir repitiendo la historia y nosotros mismos la vamos a seguir repitiendo bajo estas ideales de que el malo siempre es malo y nunca va a cambiar, porque estos son los discursos que sirven a un interés político, económico, social, que no nos permita ver la realidad, que nos haga sentir cada vez más ajenos, más lejanos de, digamos, poder tomar control de esto que está sucediendo, o por lo menos ser un poquito más críticos, no quedarnos con estas ideas polarizadas que tanto daño le hacen a la sociedad. Es muy complejo el poder perdonar, es muy complejo el poder reconciliarse con todos aquellos que nos han hecho daño, que yo en lo particular, digamos, no he sido víctima directa del conflicto armado, no he sido víctima directa del narcotráfico, pero digamos que a veces cuando uno escucha a las víctimas o a las personas que, digamos, han pasado por estas situaciones, muchos de ellos aceptan que pues sí, que se vayan mejor a las vías del diálogo, de la paz, de la reconciliación, de la reconstrucción, de la reparación, pero no una reparación que sea inequitativa o injusta, en la que se perdone por perdonar y se diga aquí nada pasó, sino que pues que sí se haga un verdadero proceso consciente en el que se integren tanto victimarios como víctimas, como parte de un conglomerado social, como parte de ideas que son diferentes y como parte de una historia que es la que ha perpetuado el conflicto, pero también está dentro de ella la posibilidad de resolver, digamos, todas estas situaciones de dolor.
Entonces la invitación de este video es, digamos, a pensar cuántas veces no nos encontramos como con estas ideas y pensamientos que son pensamientos polarizados, son ideas o construcciones políticas que nos llevan a polarizarnos, que nos llevan a sentir mucha rabia, mucha ira y mucha impotencia por todos aquellos que consideramos como los malos, pero que es necesario como poder reflexionar más allá de pues que siempre hay dos bandos en una situación, no solamente uno, y que ese enemigo también ha pasado como por una historia, que es una historia que es necesaria que se cuente, de la que se hable, y también de los buenos que pues que también han hecho actos que afectan a ese otro colectivo, ese exogrupo, y poder, digamos, reconciliar ambas visiones para que sea posible empezar a trascender un cambio, porque si se pierde la esperanza, que es lo que termina sucediendo comúnmente, de que nunca el conflicto se va a acabar, pues seguiremos viéndonos desde estas posturas polarizadas. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo por haber visto mi video. Nuevamente los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en un próximo video. Saludos.